Si una explosión realmente se cernía por delante, escapar ya no era opcional, era imperativo. Justo cuando se preparaba para actuar, una mano agarró su hombro desde atrás, apretándolo con urgencia. Era Momón, gritando por encima del caos que primero debían sobrevivir y detener al coloso de metal antes de que se convirtiera en un misil de destrucción. Si la magia lo impulsaba a plena potencia, la detonación sería nada menos que apocalíptica. Diciéndole a la hechicera que no perdiera la compostura, Jan estabilizó su respiración. Aunque no había previsto este giro de los acontecimientos, se negó a dejarse acorralar por él. Fuera cual fuera el monstruo en que se hubiera convertido esta crisis, lo enfrentaría de frente. Mientras tanto, la sala de máquinas del tren transcontinental ardía ferozmente, las llamas devorando los mecanismos encantados. El techo del tercer vagón ya había sido arrancado por la explosión, dejando costillas de metal dentadas expuestas al cielo nocturno. Sin embargo, directamente en el camino de la máquina desbocada, avanzando a velocidad temeraria, se erguía una figura solitaria, un caballero real de séptimo rango, inmóvil y resuelto. Este guerrero de cabello claro, con los ojos brillando con feroz determinación, era Cao. Sereno ante la catástrofe, se plantó frente al tren que se acercaba como una barricada viviente. Un fuego abrasador estalló violentamente desde la cámara fracturada del motor, iluminando los rieles con una luz naranja parpadeante y proyectando sombras monstruosas sobre el campo oscurecido. A pesar de la furia de la explosión, el tren seguía avanzando hacia Avelán sin disminuir la velocidad. Cail recordó la orden del emperador León Caballan, proteger al sabio a cualquier costo, y sintió su peso asentarse firmemente sobre sus hombros. Pero no podían simplemente permitir que un transporte fuera de control se estrellara contra la ciudad. El deber se extendía más allá de una sola vida, abarcaba las innumerables almas inocentes que esperaban el amanecer. Incluso para Cao, un caballero imperial de séptimo rango, esto no era una tarea sencilla. Detener un impulso tan colosal requería una fuerza cercana a lo milagroso. Los caballeros imperiales se encontraban en la cúspide del orden militar del reino, guardianes tanto del emperador como de la capital. Sus juramentos no eran mera ceremonia, sino votos de hierro grabados en su propia existencia. Se decía que esta orden de élite admitía solo a aquellos que habían trascendido el tercer rango y más allá, guerreros cuyas habilidades desafiaban los límites convencionales. El poder de cada caballero era comparado con un desastre natural, tempestades, terremotos o infiernos desatados en carne y hueso, capaces de remodelar campos de batalla con un solo acto decisivo. Sin alternativa restante, Cao sujetó su espada con firmeza, invocando cada reserva de voluntad y maná mientras se preparaba para interceptar el coloso ardiente. La gigantesca máquina de hierro rugía hacia adelante a una velocidad aterradora, su masa haciéndose cada vez mayor mientras se abalanzaba sobre el caballero solitario. Cail cerró los ojos brevemente, centrándose en medio del caos, recordando las enseñanzas y expectativas de Lord Bagora, un recuerdo que estabilizó su espíritu. Cuando los volvió a abrir, su mirada ardía con una intensidad radiante. Fuera lo que fuera a hacer, rezó en silencio para que Lord Dagger perdonara las consecuencias de su elección. Ahora solo quedaba una acción, ejecutar un golpe imperial decisivo. Las llamas se extendían sin piedad de vagón en vagón, amenazando con convertir todo el tren en una pira funeraria. Invocando una magia extraordinaria en su hoja, Cao desató una brillante corriente de energía concentrada, dirigiéndola directamente contra el avance imparable del tren. El resplandor radiante se expandió hacia afuera, casi envolviendo por completo el tren en una fuerza luminosa. Por un frágil instante, pareció que la catástrofe aún podía evitarse. Dentro del vagón, Jan contempló el abrumador brillo mágico, su expresión atrapada entre el asombro y la incredulidad mientras la luz bañaba el metal destrozado. Sin embargo, lo que sintió no fue gratitud, sino una oleada de feroz agresión. Apretó la mandíbula mientras fulminaba con la mirada aquella luz, era excesiva, abrumadora y peligrosamente cercana a sobrepasar su propósito. Las llamas rugientes disminuyeron, reemplazadas casi por completo por la magia radiante de Cao que caía sobre el tren como una lluvia luminosa que sofocaba el infierno.
El caballero imperial Cao permanecía en medio de las secuelas, una capa con el número 8 ondeando detrás de él, símbolo de su orden y rango. Chispas aún crepitaban y danzaban a su alrededor, restos del incendio que momentos antes había amenazado con la aniquilación. Observando los vagones volcados, la expresión de Cao se endureció al contemplar la crueldad de los rebeldes que pondrían en peligro innumerables vidas por su causa. Ante él se encontraba el sabio, el asesor imperial Huye, quien declaró con calma que el propio Cao era responsable del descarrilamiento. Tras un momento de reflexión, Cao inclinó la cabeza en acuerdo reacio. El alivio lo inundó al confirmar la seguridad del erudito. Que el antiguo mentor del emperador León Caballan y del príncipe heredero sobreviviera a tal devastación era nada menos que milagroso. Entre el sabio y el caballero yacía un vagón volcado, llamas aún lamiendo el acero retorcido. Huye comentó con sequedad lo cerca que había estado de perecer junto al tren condenado. Cail intentó aclarar de inmediato, insistiendo en que el anciano había malinterpretado sus intenciones. Su intervención había sido para salvar, no para poner en peligro. Mantenía una fe inquebrantable en Lady Lorena Beowulf, convencido de que la aristócrata poseía tanto la fuerza como el juicio necesarios para proteger al sabio cuando más importaba. En efecto, Lorena había actuado con decisión, golpeando deliberadamente las vías del tren para provocar el descarrilamiento y desviar su trayectoria letal. Aunque varios vagones sufrieron daños, el rehén y el sabio salieron con vida. Era precisamente el tipo de acción que esperaba del mejor graduado de la academia. Sin embargo, Lorena, de pie entre los restos, negó modestamente haber orquestado sola el descarrilamiento. Un hombre se acercó entonces, apoyando una mano enguantada de negro sobre su hombro y descartando todo el incidente como algo menor, una mera complicación resuelta con rapidez. Era Cruel Dwight, el aristócrata cuya mente aguda valoraba la conciencia del campo de batalla por encima de todo. En su opinión, tal percepción situacional era fundamental para cualquier operativo dentro de las fuerzas especiales. Cail ahora reconocía que, más allá de Lady Lorena Beowulf, otros talentos naturales prosperaban dentro de las fuerzas especiales. El propio Cruel Dwight se encontraba peligrosamente cerca del codiciado rango número 1. Entre el grupo reunido estaba Cheryl, su expresión preocupada e incierta. Cao percibió su inquietud, pero aún no podía descifrar la causa detrás de su mirada distante. Continuando su intercambio con Cao, Lorena se dirigió a él respetuosamente como señor y habló de otro hombre involucrado en el asalto, uno que había atacado directamente al sabio. Al mencionar el nombre Tigre Negro Amore, la actitud de Cao se agudizó al instante. Conocía bien ese nombre y el peligro que implicaba. El asesino conocido como Tigre Negro Amore había ganado su apodo por la intensidad salvaje de su energía única, reminiscente de un tigre al acecho. Una década atrás, ya había ascendido al tercer rango, prueba de que no era una amenaza ordinaria, sino un depredador forjado por años de experiencia letal. Cail ya había cruzado espadas con Tigre Negro Amore una vez, y el recuerdo de aquel encuentro aún persistía como una vieja cicatriz. No había sido el vencedor entonces, ni mucho menos. La velocidad y ferocidad del asesino habían eclipsado incluso la confianza de un caballero real. Y ahora, al percibir la aproximación de Cao tras el descarrilamiento del tren, Amore se había desvanecido en la noche sin dejar rastro, tan escurridizo e intocable como una sombra que se disuelve al amanecer. En el fugaz instante en que habló con Lady Lorena Beowulf, Amore le ofreció una despedida tranquila, casi cortés, prometiendo que volverían a encontrarse. Con una leve sonrisa ladeada, la llamó hija de Beowulf, como si su linaje fuera a la vez un cumplido y un desafío grabado en su identidad. Tras escuchar el relato de Lorena, el caballero imperial Cao llegó a una sombría conclusión. El infame Tigre Negro no había aparecido por mera casualidad, se había aliado con el ejército revolucionario. Tal unión entre asesino y rebelión auguraba consecuencias mucho más peligrosas que una simple emboscada. A pesar del peligro, Cao se encontró profundamente impresionado de que Lorena hubiera estado cara a cara con Tigre Negro Amore y sobrevivido. Incluso mientras ella intentaba restar importancia al encuentro, el asesor imperial Huye la observó con atención, sus ojos envejecidos entrecerrándose ligeramente, como si su modesta negación no lo convenciera del todo.
Cerca de la retorcida estructura de hierro del tren transcontinental descarrilado, la mirada aguda de Momón se posó en una mancha oscura que se filtraba a través de la ropa de Jan. Bajo la tela rasgada, una herida latía con dolor silencioso. El desafortunado caballero del destacamento especial disimulaba mal su agonía, inseguro de cuál debía ser su siguiente paso. Cuando Momón lo reprendió por desestimar su preocupación, le recordó con severidad que su cuerpo ya no le pertenecía solo a él, cargaba con las expectativas de sus camaradas y del reino, y tenía el deber de preservarlo. Jan descartó su reprimenda con un murmullo tenso, diciéndole que no dijera tonterías. Sin embargo, ni siquiera él podía negar que las circunstancias estaban escapando a sus cálculos. Se estaban desarrollando acontecimientos que jamás habían ocurrido en su vida anterior, el ataque de Tigre Negro a More, la intervención de Cal e incluso la catastrófica explosión del tren de pasajeros. Cada anomalía carcomía su sentido de certeza. Nada de esto había sucedido antes. En su vida pasada, ningún voluntario había sido enviado al norte. Pero una vez que el propio Jan avanzó hacia esas tierras, la historia se curvó a su alrededor y el efecto dominó pudo haber atraído a Cupid, Tigre Negro a More, hasta su camino. Estas desviaciones desencadenaron una reacción en cadena cuyo alcance final no podía predecir. Los acontecimientos de la noche habían alterado la trayectoria del destino, y de ahora en adelante, cada paso exigía cautela calculada y una conciencia implacable. Mientras Jan permanecía junto a un vagón volcado, su brazo herido vendado con tela, sumido en profunda contemplación, una figura se acercó a él con pasos deliberados, alguien que claramente lo había estado buscando. Era el asesor imperial Huye, el brillante científico y antiguo tutor del emperador León Caballan y del príncipe heredero. El anciano solicitó unas palabras en privado con el joven líder de la misión. El sabio confesó que Jan debería permanecer en la capital en lugar de aventurarse más al norte. La idea de que tantas vidas hubieran estado en peligro por su presencia pesaba gravemente sobre la conciencia de Huye. Su mirada se posó en el brazo vendado de Jan, una herida sufrida después de que el tren partiera. La expresión de Huye se ensombreció aún más, como si se considerara responsable incluso de esa lesión. Para asombro del sabio, Jan aceptó con calma que la carga había sido, en efecto, difícil. La admisión directa sorprendió a Huye, quien no esperaba tanta franqueza de alguien tan joven. Cerrando los ojos brevemente, el antiguo mentor real aceptó una verdad silenciosa: ahora le debía a este caballero de élite una deuda, una que no se medía en monedas sino en responsabilidad y respeto. Desde el interior de sus túnicas, el anciano erudito sacó una placa metálica rectangular y la extendió hacia Jan, instándolo a aceptarla sin vacilación. Jan examinó el inusual objeto con curiosidad, sopesando su forma y las inscripciones grabadas, ya intuyendo que poseía más significado del que su modesta apariencia sugería. Huye explicó que la placa llevaba su propio nombre y sello. Poseerla marcaría a Jan como representante personal del sabio, un símbolo de confianza y autoridad reconocido por quienes comprendían su valor. Según el erudito, aquella sencilla placa podría abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas y otorgar influencia donde la fuerza bruta por sí sola fracasaría. Jan sonrió levemente, como si no fuera plenamente consciente de lo poderosa que podría llegar a ser tal distinción. Jan aceptó la placa, comentando medio en broma que generosamente pasaría por alto la anterior exhibición de ladridos del sabio. Huye hizo una mueca ante el recordatorio, claramente poco divertido por la franqueza sin filtros del joven. Al final, el erudito no tuvo más opción que marcharse. Sin embargo, habló en voz baja sobre el destino, sugiriendo que si la suerte lo permitía, él y el cadete volverían a cruzar caminos. Jan comprendía cuán afortunado había sido al asegurar tal vínculo, incluso si llegó a través de la adversidad. Momón, mientras tanto, examinó la placa con gran interés, claramente consciente de que su valor iba más allá del mero sentimentalismo. Mientras caminaban junto a los vagones destrozados, Jan comentó que ahora todo dependía de cuán sabiamente utilizara este nuevo símbolo de autoridad. Avanzando entre los rieles cubiertos de escombros, Jan consideró cuidadosamente sus próximos movimientos estratégicos. La placa del sabio no era solo protección, era una palanca, y una palanca exigía previsión.
Ahora, él y su equipo debían avanzar hacia su siguiente objetivo dentro del reino, su camino moldeado tanto por el peligro como por la oportunidad. Su destino se encontraba en la tierra conocida como Escarcha Negra, donde un castillo coronado por una torre imponente se alzaba contra el sombrío cielo del norte. El distrito que lo rodeaba era denso y sombrío, casas altas se apretaban unas contra otras, dejando solo estrechos callejones donde la luz apenas lograba tocar el suelo. En uno de esos espacios angostos, una espada negra permanecía incrustada en un material gris endurecido, su presencia dominando la conversación como si fuera más un artefacto que un arma. Un hombre calvo con una espesa barba oscura sonrió mientras sujetaba la empuñadura de la espada, anunciando con confianza que su cliente requería precisamente esa hoja. Ofreció a Jan 500 Hilders por reparar el arma y entregarla. Para el joven caballero, tal suma representaba una fortuna capaz de alterar por completo sus planes. El herrero, desconcertado por el alto costo de reparación, no podía comprender cómo Jan había logrado dañar una hoja de hierro tinta de tal durabilidad. Sin embargo, el joven realmente la había llevado más allá de sus límites previstos. La espada negra había sido un regalo del instructor comandante, quien dudaba de la capacidad de Jan para blandirla mediante la técnica de la espada del dragón oscuro. La tensión de aquella técnica prohibida, sin embargo, resultó ser demasiado incluso para el hierro tinta. Cuando el herrero preguntó si se requerían servicios adicionales, Jan declinó cortésmente, expresando gratitud pero sin solicitar nada más. El artesano abrazó a Jan con calidez, prometiendo un mejor servicio la próxima vez. Sin embargo, con otros clientes, el comportamiento del herrero era mucho menos acogedor, un contraste que no pasó desapercibido. Tras el desastre del tren, el equipo del centro de entrenamiento llegó al pueblo de William, situado cerca de las fronteras del territorio Beowulf. Debido al empeoramiento de las condiciones climáticas, los miembros de la misión decidieron alcanzar su destino final pasando por las puertas de Villain en lugar de viajar abiertamente. Sin embargo, el círculo mágico que alimentaba las puertas de la ciudad requería recarga de maná, lo que llevó al guardia a mantenerlas selladas hasta el mediodía del día siguiente. Afortunadamente, William era solo un pueblo modesto, su infraestructura mágica más pequeña significaba que el proceso de recarga no tomaría un tiempo excesivo. La Fuerza Especial utilizó el retraso inesperado para descansar y recuperarse antes de emprender su crucial viaje, paseando por las estrechas calles del pueblo. Por primera vez desde su reencarnación, Jan se encontró entre habitantes comunes en lugar de soldados o nobles. Al despertar en esta vida, había sido arrojado directamente al centro de entrenamiento, esta bulliciosa sencillez le resultaba extrañamente ajena. Momón, acomodada cómodamente sobre los hombros de un caballero de alto rango, observaba los alrededores con fascinación. Sin embargo, cuando comentó lo extraño que era todo, Jan no logró comprender su significado. Una vez más, Momón recordó al caballero imperial Cal y su encuentro tras el accidente del tren, el recuerdo aún vívido en su mente. Se preguntó si Jan realmente no había percibido el aura del dragón amarillo que emanaba de Cal en aquel momento crítico. Mientras Jan observaba a los desprevenidos habitantes del pueblo, admitió ignorar tal energía. Momón lo miró con incredulidad, asombrada por su falta de conciencia respecto a poderes que él mismo empuñaba. El corazón de maná, explicó ella, solo podía almacenar 6 fuerzas elementales, negro, rojo, azul, verde, tierra y oro. Dentro del elemento dorado dormía la esencia del dragón amarillo. Jan luchó por comprender su preocupación. Para él, el poder era poder, un elemento entre muchos. Su perspectiva simplista dejó a Momón genuinamente atónita. Si el dominio fuera tan sencillo, argumentó Momón, cualquiera podría fundar un imperio. La energía del dragón requería resonancia con el aliento del dragón divino dentro del corazón de Maná, una herencia sagrada no fácil de invocar. No podía comprender cómo su compañero podía permanecer tan superficialmente informado sobre asuntos tan profundos, preguntándose medio en broma si algo sustancial residía dentro de su cráneo. Jan le aseguró secamente que sí. Las únicas personas en quienes Momón había percibido aquella energía de dragón eran el instructor comandante y el príncipe heredero León Caballan, pues eran descendientes directos de Bahamut, el propio emperador fundador. Sin embargo,
Lo que verdaderamente permanecía en los pensamientos de Jan no era el desastre del tren ni los rebeldes, era Cao. La presencia del caballero real había despertado algo desconocido en su interior. Decidido a comprender cómo ese hombre podría estar vinculado a su propio destino, Jan resolvió investigar más a fondo, grabando silenciosamente el nombre en su memoria. Sin previo aviso, un transeúnte lo reconoció y pronunció un número, 974. El sonido golpeó a Jan como un eco distante de otra vida. Por un fugaz segundo, ya no era el líder de la misión ni un cadete de élite, sino simplemente aquella antigua designación emergiendo desde las profundidades de su memoria. Al doblar la esquina, Jan divisó a Lady Lorena Beowulf y a Cheryl acercándose con los brazos llenos de bolsas de compras. Sus expresiones irradiaban alivio y triunfo, como si haber sobrevivido a la catástrofe del tren hubiera convertido incluso los recados más mundanos en pequeñas victorias. Lo instaron a regresar al alojamiento para descansar, pero Jan explicó con calma que había encargado reparaciones de armas y aún necesitaba hacer preparativos para la misión. Las chicas insistieron en que ellas también se estaban preparando, aunque su definición de preparación parecía deliciosamente flexible. Jan las miró con escepticismo. Desde su perspectiva, sus preparativos parecían poco más que una entusiasta excursión de compras en lugar de una preparación disciplinada para la dura campaña del norte que les aguardaba. Cheryl, una caballero de octavo rango a pesar de su alegre juventud, simplemente sonrió mientras equilibraba varias bolsas desbordadas. Su expresión despreocupada no mostraba el menor atisbo de culpa por sus compras extravagantes. Lorena, manteniendo su compostura aristocrática, defendió sus acciones insistiendo en que solo habían comprado suministros esenciales, principalmente provisiones para sostenerse durante los días más fríos que se avecinaban. Jan alzó una ceja y preguntó si pensaban consumir toda esa comida en un solo día. Cheryl vaciló ante la pregunta, mirando con incertidumbre a su amiga en busca de apoyo. Entonces, con un brillo travieso en los ojos, Cheryl sonrió como si sugiriera que, bajo las circunstancias adecuadas, podrían devorar absolutamente todo lo que habían comprado. Lo invitó con entusiasmo a acompañarlas a seguir comprando, advirtiéndole que su atuendo actual difícilmente sería adecuado dentro del territorio Beowulf. Sin embargo, Jan insistió en que prefería elegir sus propias necesidades. Cheryl juntó las manos y abrió los ojos en una súplica exageradamente adorable, instándolo a unirse a ellas. Jan la observó con atención, reflexionando sobre cuán drásticamente podían cambiar las personas cuando ya no estaban bajo peligro inmediato. Dentro de la tienda, el vendedor prometió un servicio atento y personalizado, ofreciendo seleccionar prendas especialmente adaptadas para Jan. Avergonzado por la atención, él le pidió rápidamente que bajara la voz. Sin que ellos lo supieran, una figura sombría permanecía tras una pared cerca del escaparate, escuchando en silencio cada palabra intercambiada entre los clientes y el dependiente. Sobre elegantes soportes a lo largo del alféizar de la ventana, los vestidos se exhibían como obras de arte, cuidadosamente dispuestos para atraer a los transeúntes con su confección. Otra sección de la tienda estaba casi completamente cubierta por pesadas cortinas, con sillas ordenadas cerca para ofrecer comodidad a los clientes mientras esperaban las pruebas. Jan, adentrándose ahora en territorio desconocido, se probó unos elegantes guantes negros, flexionando los dedos experimentalmente mientras el cuero flexible se ajustaba a su agarre. Eligió un abrigo de invierno práctico, guantes resistentes y botas duraderas diseñadas para climas fríos, evitando deliberadamente cualquier cosa demasiado pesada. El exceso de peso, razonó, solo obstaculizaría su movilidad en combate. Flotando cerca, Momón resopló y lo llamó jabalí burlonamente por su falta de sentido estético. Jan replicó con sequedad, sugiriendo que ella no era mejor con sus propias preferencias obstinadas. Cheryl, medio en broma, se preguntó si Jan pretendía comprar toda la tienda. Lo animó a al menos evaluar los atuendos de Lorena, una idea que realmente lo sorprendió. Por fin, la cortina del probador se abrió dramáticamente, señalando el inicio de una improvisada presentación de moda. Lorena apareció primero con un vestido demasiado ajustado, cuyo corte restrictivo resultaba inadecuado para viajar o combatir. Jan se preguntó en silencio quién elegiría tal atuendo en una ciudad tan desconocida.
Luego vino un conjunto atemporal en blanco y negro, elegante pero discreto. El refinado contraste enfatizaba su porte sin sacrificar dignidad. Un tercer atuendo se asemejaba a una armadura ligera, estructurada pero reveladora. Lorena frunció el ceño, preguntándose en voz alta por qué alguien diseñaría algo parecido a un traje de baño en una tierra definida por un frío cortante. Cuando el asistente intentó presentar otra selección más, Lorena declinó con firmeza, claramente agotada por toda la experiencia. Confesó que nada le parecía del todo adecuado, aunque Cheryl insistía con entusiasmo en que cada atuendo le quedaba encantador. Buscando refuerzo, Cheryl se volvió hacia Jan, exigiendo en silencio su evaluación honesta. Reacio a permanecer neutral, Jan afirmó que cada prenda le sentaba bien a Lorena, con un tono mesurado pero sincero. Razonó que su incomodidad provenía simplemente de la falta de costumbre, rara vez vestía tales atuendos. Aún así, Lorena ofreció solo un acuerdo verbal cortés, con expresión reservada. Negándose a ceder, Cheryl insistió más, preguntando cuál atuendo complementaba realmente mejor a Lorena entre todas las opciones. Tras una cuidadosa consideración, Jan concluyó que era el conjunto actual, el que la cubría por completo y armonizaba con su porte natural. Aunque lucía elegante en cada diseño, este atuendo en particular realzaba tanto su esgrima como su belleza serena sin comprometer la practicidad. El elogio sincero de Jan tomó a Lorena por sorpresa, un leve rubor ascendiendo a sus mejillas mientras luchaba por formular una respuesta. Por un momento, Lorena permaneció en un silencio casi aturdido, su compostura habitual tambaleándose ante la inesperada sinceridad. De repente, se giró y anunció que regresaría al alojamiento, ignorando los apresurados intentos de Cheryl por detenerla. Cheryl, visiblemente alterada, preguntó a Jan qué había dicho para provocar tal reacción. El cadete sostuvo que no había dicho nada inapropiado. Tras el intercambio incómodo, Cheryl reunió rápidamente sus compras y siguió a Lorena, dejando a Jan solo entre los estantes de ropa. Momón declaró que toda la situación era una locura incomprensible, mientras Jan se preguntaba en privado si realmente había cometido un error, o si tal confusión era inevitable. Afuera, Cheryl alcanzó a Lorena y se disculpó profusamente, asumiendo la responsabilidad de haberla arrastrado al espectáculo. Sin embargo, Lorena simplemente le agradeció por ayudarla a elegir prendas prácticas. Cheryl aconsejó a su amiga que ignorara los comentarios descuidados de hombres que carecían de comprensión. Lorena respondió que prestaba poca atención a tonterías ociosas de cualquiera. Bajando la mirada, la noble desestimó todo el episodio como trivial, aunque un leve cansancio persistía tras su fachada serena. Cerca de la entrada de la tienda de ropa que acababan de abandonar, una voz familiar llamó a Lorena. Era Jan, sugiriendo que se reunieran al mediodía del día siguiente cerca de las puertas de la ciudad. Le recordó que no llegara tarde y añadió con naturalidad, «Nos vemos». Sin embargo, Lorena pareció inquieta por el volumen de sus palabras, temiendo que pudieran ser malinterpretadas por oídos atentos. Se alejó sin responder, y Jan se preguntó si siquiera lo había escuchado. Incluso Momón no fingió ignorar la tensión, lo que solo profundizó su vergüenza. Mientras reflexionaba sobre las compras y los peculiares acontecimientos del día, Momón desapareció abruptamente de la vista, dejándolo solo con una inquietud persistente. En otro lugar, dentro de una taberna tenuemente iluminada, una joven con falda larga entregó una bebida a un cliente sentado, recibiendo su seco asentimiento de agradecimiento. El establecimiento, conocido como la Luna Brillante, se encontraba cerca del distrito de transporte de William, un lugar frecuentado por viajeros. Tanto locales como mercenarios frecuentaban el pub, atraídos por su reputación de comidas abundantes y asequibles, y animada compañía. Sobre una mesa descansaba una gran jarra de madera rebosante de cerveza, cuyo dueño murmuraba maldiciones entre dientes. Era Cruel Dwight, consumido por la frustración. Por más que repasara sus encuentros, no podía discernir cómo derrotar a Jan. Incluso en el descanso, ese cadete parecía menos humano y más un monstruo implacable acechando en las sombras de sus pensamientos. Tras finalmente someter sus turbulentas emociones, el caballero aristocrático, Cruel Dwight, absorbió en silencio la atmósfera a su alrededor, percibiendo los sutiles cambios en el tono,
la postura y las miradas que hombres inferiores habrían pasado por alto. Al rememorar en su mente el enfrentamiento anterior con el formidable guerrero, Cruel llegó a la convicción de que Jan se había contenido deliberadamente, reservando una profundidad de habilidad y una precisión letal que aún no había revelado. Mientras sorbía lentamente su bebida, Cruel se encontró reflexionando sobre el misterio de la constante contención de su rival, incapaz de comprender por qué un hombre de poder tan evidente persistiría en ocultar sus verdaderas capacidades. Se vio obligado a soportar las estruendosas discusiones de los clientes cercanos, uno acusando en voz alta a otro de haberlo engañado en la compra de alcohol, hasta que el acalorado intercambio estuvo peligrosamente cerca de estallar en una pelea a gran escala. Finalmente, perdiendo la paciencia, Cruel elevó la voz por encima del estrépito, condenando a los clientes de la taberna como patanes incultos cuyo comportamiento grosero ofendía su refinada sensibilidad. Girándose bruscamente hacia los infractores, se señaló el pecho con un dedo y gritó indignado, exigiendo que reconocieran que un noble de posición intentaba cenar en paz mientras la chusma común mostraba una impactante falta de decoro. Declaró que mientras él disfrutaba de su comida, ni siquiera debían atreverse a respirar demasiado fuerte, y advirtió que si su alboroto continuaba, demostraría personalmente la enorme brecha que separaba a los aristócratas de los hombres ordinarios. Un mercenario de anchos hombros se levantó de su asiento y cuestionó audazmente la afirmación de Cruel sobre mostrar la diferencia de estatus, un desafío que encendió al instante la ira contenida del aristócrata. La mirada de Cruel se dirigió, con incredulidad sobresaltada, hacia Jan, que permanecía de pie tranquilamente cerca y pidió, con leve curiosidad, que el aristócrata demostrara cómo debían cenar los nobles, siendo su sola presencia suficiente para perturbar el aire tenso. Bufando y calificando a los asistentes de la taberna como degenerados carentes de una educación adecuada, Cruel criticó su ignorancia incluso de la etiqueta más básica, mientras Jan, evaluando la volatilidad del momento, decidió sabiamente no intervenir. Lanzando una mirada de soslayo a Jan, su compañero en la ardua misión hacia las tierras del norte, Cruel luchaba por comprender el significado más profundo detrás de las palabras medidas y el tono ambiguo de Jan. Sin embargo, seguía convencido de que el combatiente de élite del escuadrón nocturno especial sentado dentro de la taberna había soportado una humillación similar en el pasado, cargando en silencio con el peso del prejuicio social. De hecho, era precisamente debido a los cambiantes vaivenes de las circunstancias y el poder que ahora se encontraba en esta ciudad desconocida, navegando una realidad muy alejada de los corredores protegidos de la nobleza. La sugerencia silenciosa de Jan, que si Cruel dejaba de depender únicamente de su título nobiliario podría volverse más fuerte, lo golpeó como una repentina ráfaga de viento frío, dejando al aristócrata momentáneamente aturdido por la implicación. Sin previo aviso, un par de manos inmensamente poderosas descendieron sobre los hombros del desprevenido Cruel sujetándolo con aplastante familiaridad mientras una voz áspera se dirigía a él como si no fuera más que otro desconocido. El responsable era Billy Thunderhorn, líder de los mercenarios, quien había escuchado su conversación sobre fuerza y ambición y ahora se inclinaba con entusiasmo, dispuesto a revelar lo que afirmaba ser un secreto ganado con esfuerzo. Con confianza descarada, Billy proclamó que la verdadera fuerza se forjaba mediante trabajo incansable, 3 agotadoras sesiones de levantamiento de pesas de 8 horas, y prometió que si Cruel se unía a sus filas, incluso le proporcionarían valiosos suplementos de proteína para acelerar su crecimiento. Ante la audaz promesa de concederle cualquier cosa que deseara para aumentar su fuerza, la compostura del caballero aristocrático se hizo añicos por completo, y la indignación ardió en sus facciones. En un movimiento fluido, Cruel giró sobre el talón y lanzó una patada devastadora, su pierna entrenada golpeando al enorme mercenario con fuerza explosiva. Billy Thunderhorn, que había confundido al noble con un debilucho mimado, jamás anticipó tal ferocidad y estaba totalmente desprevenido ante el puro poder detrás del golpe. El impacto envió a Billy estrellándose contra el suelo de madera de la taberna, y mientras gemía entre jarras dispersas, Cruel levantó el puño y comparó burlonamente los abultados músculos del hombre con nada más que globos inflados. Los mercenarios circundantes quedaron paralizados por la incredulidad, mirando a su líder caído y luchando por comprender cómo un forastero desconocido se había atrevido a derribarlo con tanta osadía. Cruel examinó a los hombres imponentes con desdén,
descartándolos como una montaña de músculos empapados en sudor, y calculó con frialdad que sería mucho más eficiente derrotarlos a todos de una sola vez. Para su asombro, sin embargo, los mercenarios comenzaron a elogiar a Cruel como un prodigio notable y esbelto nacido para dominar la fuerza misma, suplicándole que les enseñara cómo manejar sus propios músculos con tal destreza devastadora. Miró con abierta perplejidad a los mismos hombres que, momentos antes, podrían haber buscado venganza, y que ahora lo alababan como apuesto y refinado, un aristócrata que existía en un plano completamente diferente. Aturdido por su inesperada admiración en respuesta a su agresión, Cruel recorrió con la mirada los rostros de la taberna, genuinamente incapaz de comprender la lógica detrás de su repentino entusiasmo. Sin embargo, al instante siguiente, el deleite se filtró en su expresión, una sonrisa orgullosa se extendió por sus labios al encontrarse saboreando inesperadamente este reconocimiento sin filtros. Los mercenarios aclamaron a Cruel como un verdadero aristócrata digno de bebida, llamando en voz alta al camarero para que trajera más cerveza y así compartir jarras en camaradería con él. Incluso preguntaron con entusiasmo sobre su supuesta crianza noble y su rumoreada destreza en el pulso, vaciando sus vasos hasta la última gota mientras lo colmaban de elogios ruidosos. Cuando la jarra de Cruel quedó vacía, los mercenarios clamaron por más, y el noble, ya completamente ebrio y enrojecido por el calor, pagó generosamente la cerveza de todos, sonriendo con indulgencia ante sus modales toscos. Los fornidos hombres rugieron en jubilosa gratitud ante la generosidad del caballero, celebrando su elevado estatus mientras alzaban sus bebidas en honor a su nuevo hermano, Cruel. Para cuando la oscuridad se tragó las calles exteriores, el fuertemente intoxicado Cruel suplicó a Jan que lo soltara, pero Jan insistió firmemente en que su compañero debía sobrio antes de causar más vergüenza. Jan arrastró al tambaleante aristócrata a través de la noche, rogándole que no vomitara sobre su ropa y amenazándolo con terribles consecuencias, mientras Cruel insistía con voz pastosa en que estaba perfectamente sobrio. Murmurando incoherencias, Cruel exigió saber dónde estaba Billy Thunderhorn, declarando al mercenario su hermano jurado a pesar de haberlo despreciado como indigno solo horas antes, una contradicción que Jan señaló con sequedad. El aristócrata elogió a su nuevo camarada como diligente y bondadoso, pero en el mismo aliento calificó a los mercenarios de tontos por aplaudirlo después de que él hubiera derribado a su propio líder al suelo. El cadete Jan observó a su compañero con escepticismo mesurado, encontrando peculiar que hombres que habían conocido a Cruel apenas ese mismo día lo trataran con una devoción tan inmediata. Bajo un cielo tragado por la oscuridad absoluta, se dirigieron hacia el hotel, y el ebrio Cruel buscó ansiosamente la opinión de Jan, desconcertado por el extraño giro de los acontecimientos. Se maravilló de lo amablemente que los mercenarios lo habían tratado pese a su breve conocimiento, y se preguntó en silencio por qué su propia familia nunca le había brindado una calidez tan simple y sincera. Jan continuó observando al participante de la misión mientras éste rememoraba las risas y la camaradería fácil, deteniéndose en la novedad de que lo llamaran casualmente un buen hombre. Los mercenarios incluso habían afirmado, quizá medio en serio, que creían en Cruel, y su tono sincero persistía en su mente, asombrándolo más que cualquier insulto que hubiera recibido. En ese momento, la hechicera Momón apareció de repente, entrecerrando los ojos al sugerir que Jan había deslizado algo en la jarra de Cruel, lo que hizo que Jan hiciera una mueca. Momón reveló que había visto a Jan verter discretamente cierta sustancia en la bebida que Cruel había estado consumiendo, dejando a Jan pocas opciones más que admitir la verdad. Explicó que había añadido un polvo raro capaz de purificar la energía demoníaca, y a juzgar por el estado actual de Cruel, el remedio parecía efectivo, aunque Momón seguía sorprendida por la naturaleza costosa de tal sustancia. Momón no podía comprender la repentina preocupación y el aparente apego de Jan hacia Cruel, pero Jan desestimó tranquilamente sus dudas, afirmando que sus acciones eran simplemente el resultado de recuerdos de hace mucho tiempo. Cuando un líder de misión presencia a individuos cometiendo fechorías bajo una influencia maligna, explicó Jan, la carga roe sin cesar su conciencia. Por eso Jan había intervenido como lo hizo, aunque instó a darse prisa antes de que Cruel sucumbiera a las náuseas. Momón comentó con sequedad que ella no sería quien acabara salpicada, un comentario que claramente lo irritó. Mientras tanto,
El castillo del duque Beowulf se alzaba en la distancia, un monumento sobrecogedor de escala inmensa, esplendor radiante, diseño inexpugnable y grandeza imponente. Una torre imponente dominaba el horizonte de la fortaleza, su techo triangular cortando con nitidez contra los cielos, acompañada por 3 torretas adicionales que realzaban la formidable silueta del castillo. Dentro de la vasta cámara interior de la fortaleza se erguía un espejo peculiar de tamaño extraordinario, cuya superficie brillaba tenuemente como si ocultara una puerta hacia otro reino. La colosal estructura se alzaba erguida como un centinela silencioso, y a su lado se encontraban filas de individuos vestidos con uniformes distintivos, su formación rígida y disciplinada. Estos severos guerreros, envueltos en pesadas capas y ocultos tras imponentes cascos, no eran otros que los caballeros de élite juramentados para defender el castillo del duque Beowulf. Desde el corazón del resplandeciente portal mágico, un par de piernas humanas avanzó sobre la piedra sólida, seguido por las figuras completas de los guerreros que finalmente habían alcanzado el tan esperado término de su arduo viaje. Al frente se encontraba Jan, el sereno líder de la misión, acompañado por sus confiables caballeros de alto rango, Cheryl, Lina y Cruoldwad, mientras emergían en el imponente dominio del castillo. Mientras la señora de la vasta fortaleza mantenía un silencio reservado, los ojos de Cheryl brillaban con deleite incontenible al contemplar la grandiosa arquitectura y la austera magnificencia del norte que la rodeaba. En el momento en que cruzó el umbral, Cruoldwad sintió una corriente helada filtrarse a través de su armadura hasta sus huesos, llevándolo a preguntarse si en la patria de Lorena Beowulf hacía perpetuamente tanto frío. Jan fijó la mirada al frente con calma disciplinada, consciente de que su presencia allí no era una simple visita. Habían venido a cumplir una misión que les exigiría luchar hombro con hombro junto a los caballeros del duque Beowulf contra la amenaza del norte. Los bárbaros a los que debían enfrentarse eran infames en todo el reino por su fuerza monstruosa, músculos fibrosos, temperamentos despiadados y las mortales hachas en forma de media luna que brillaban como hojas de segadores en combate. En esta tierra implacable donde el suelo fértil era escaso y la supervivencia exigía derramamiento de sangre, estallaban constantes escaramuzas por el territorio, dejando a los caballeros del clan Beowulf perpetuamente necesitados de valientes refuerzos. Aunque valiente y experimentado en derrotar enemigos formidables, Jan era plenamente consciente de una complicación significativa que los aguardaba en esta dura frontera septentrional. No podía prever si los orgullosos caballeros del norte, renombrados por su honor inquebrantable, aceptarían con gracia la ayuda de guerreros procedentes de fuera de su dominio. Sus silenciosas deliberaciones fueron interrumpidas abruptamente cuando Lady Lorena Beowulf dio un paso al frente, su voz firme pero cargada de un peso tácito mientras se disponía a dirigirse a los cadetes reunidos. Jan miró a Lorena con expresión interrogante cuando ella les advirtió que lo que los aguardaba dentro de aquellos muros podría desafiar sus expectativas, instando a los cadetes a fortalecer tanto el corazón como la mente para revelaciones imprevistas. Desde un lado, un hombre severo con una coleta cuidadosamente atada observó la llegada de los recién llegados y exigió aclaraciones respecto al refuerzo supuestamente enviado por una unidad especial. Colocando una mano formalmente sobre su pecho, el hombre ofreció un saludo mesurado, presentándose como Hans Mariner, mayordomo de la finca Beowulf, y recordando cortésmente a los invitados que debían conducirse con la debida propiedad. En la opinión contenida pero inconfundiblemente firme de Hans Mariner, estos visitantes no invitados, por distinguidos que fueran, debían considerar regresar a las tierras de las que habían venido. Explicó que el mando del norte no había solicitado ayuda externa ni declarado estar preparado para recibir invitados dentro de los muros del castillo, expresando su esperanza de que su postura franca fuera recibida con comprensión. En otro tiempo, Hans Marino había servido como el formidable comandante de los caballeros del castillo Beowulf y aunque la edad lo había llevado al retiro, su lealtad perduró al asumir el papel más discreto de administrador. Independientemente de su posición actual, Jan creía que un hombre del calibre de Hans Mariner debió haber poseído al menos autoridad de tercer rango en su mejor época, lo que hacía asombroso ver a semejante guerrero ahora vestido con atuendo de mayordomo. Lorena Beowulf se acercó a Hans Mariner, comentando con suavidad cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvieron frente a frente, aunque él respondió con solemne contención y le recordó que eligiera sus palabras con respeto.
Aclaró que su llegada no era una visita social, sino la ejecución de una misión oficial, emprendida en su calidad de representante de la unidad especial. Con esfuerzo visible, Hans Mariner se dirigió a ella formalmente como Milady, pero no pudo resistirse a recordar su partida no autorizada y la ansiedad que había consumido el castillo durante su ausencia inexplicada. Dominado por la emoción, Hans Mariner acusó las palabras anteriores de Lorena de ser hirientes, confesando que su repentino alistamiento en la unidad especial sin previo aviso los había dejado a todos atormentados por la preocupación. La noche había caído por completo mientras Jan, Cheryl y Cruel observaban el intercambio con los ojos muy abiertos, sin haber anticipado una confrontación tan profundamente personal. Cuando la mirada de Hans Mariner captó el leve rasguño en la mejilla de Lorena, la indignación se encendió en su interior al cuestionar al capitán que había permitido tal daño, solo para que Lorena respondiera que precisamente esa reacción era la razón por la que había dudado en regresar. Hans Mariner recibió sus palabras como una espada en el corazón, pues toda la casa había soportado el paso de los días sostenida únicamente por la esperanza de su eventual regreso. Por fin, la joven aristócrata suavizó su actitud, reconociendo su propia aspereza y ofreciendo una silenciosa concesión al leal sirviente que había custodiado su hogar en su ausencia. Lorena miró a Hans Mariner con renovada calidez, señalando con suavidad las hebras grises que habían aparecido en su cabello y preguntando con sincera preocupación por su bienestar. La severa compostura del mayordomo volvió a flaquear, asombrado por la ternura mostrada por la misma señora a la que momentos antes había reprendido. Incapaz de contenerse por más tiempo, Hans Mariner, que apenas instantes antes se había mantenido como un pilar inquebrantable, rompió en lágrimas, abrumado por el afecto y el alivio. Tiritando bajo el frío del norte, Hans Mariner condujo a Lady Lorena al interior y habló con orgullo del cocinero de la finca, casi olvidando en su devoción agitada extender la misma invitación a Jan y a los demás. Mientras Lorena avanzaba por los grandes corredores, Hans Mariner le informó que el duque Beowulf pronto regresaría de su cacería, su voz teñida de expectación. Añadió que quizá incluso podrían compartir una comida a la llegada del duque, aunque la expresión de Lorena se enfrió notablemente ante la mención de su padre. Volviéndose hacia Hans Mariner, que permanecía dispuesto a atender cada una de sus palabras, Lorena le pidió en voz baja que se abstuviera de hablar de su padre por el momento. La aristócrata que servía dentro del destacamento especial no deseaba reabrir viejas heridas ni escuchar nada relacionado con él en ese instante. El escuadrón enviado a los territorios del norte pretendía completar su misión antes del regreso del duque Beowulf, aunque Hans Mariner comenzó instintivamente a protestar por la impracticabilidad de tal prisa. Según el antiguo comandante Hans Mariner, Lorena podría haber malinterpretado las intenciones de su padre, sugiriendo que la distancia entre ellos se debía más a una falta de comunicación que a la malicia. En otra parte del vasto castillo de la familia Beowulf, bajo una gran lámpara de araña que proyectaba luz fragmentada sobre los suelos de mármol, una voz resonó con irritación, desestimando los asuntos en desarrollo como poco más que una broma molesta. Cruel y Cheryl estaban sentados en una mesa de comedor ornamentada, esperando la llegada de Lorena, y la impaciencia del caballero aristocrático se evidenciaba en el inquieto golpeteo de sus dedos. La visión de los platos meticulosamente preparados ante ellos puso a prueba su contención, pero las atentas doncellas les aseguraron que la etiqueta exigía esperar a la señora de la casa. El hambre roía con especial fiereza a Cruel, cuya irritación aumentaba al tener prohibido tocar el opulento banquete dispuesto tentadoramente al alcance de su mano. Exasperado, el caballero aristocrático se comparó a sí mismo y a Cheryl con sabuesos atados esperando sobras, incapaz de comprender por qué el regreso de Lorena estaba tardando tanto. Cheryl le instó en voz baja a moderar su tono para que sus quejas no redujeran aún más su posición, aunque Cruel insistió en que no había proferido ningún insulto contra nadie presente. Cuando una doncella insinuó sutilmente que sus modales se asemejaban a los de un perro indisciplinado, Cruel estalló en indignación, declarando con desmedida vehemencia que era el orgulloso hijo del conde Dwight. Sin embargo, la asistente doméstica permaneció imperturbable, bien consciente de los temperamentos nobles tras años de servicio en la finca Beowulf. Cruel quedó sorprendido por la perspicacia serena de la doncella,
mientras Cheryl aconsejaba calma, señalando que Jan aún no se había unido a ellos, una ausencia que desconcertaba aún más al caballero. Según Cheryl, el líder de su misión estaba ocupado en asuntos privados, persiguiendo algo de particular interés que solo podía encontrarse dentro de estos muros del norte. Poco después, Jan se encontraba en la armería del ducado de Beowulf, una cámara en la que había deseado entrar desde hacía tiempo, donde alabardas ancestrales, espadas de filo afilado y armas reliquia eran preservadas meticulosamente. Jan recordó vívidamente cómo, en su vida anterior, el emperador Leon Caballan había recorrido el continente en una persecución implacable de una espada singular que consideraba indispensable. Esa espada trazaba su origen hasta un cazador de dragones que, tras derrotar a un dragón solitario, había desmembrado los restos de la bestia para forjar dos espadas extraordinarias a partir de su esencia. Después de que Bahamut matara a aquel héroe, una de las armas gemelas acabó finalmente en su posesión, pero la segunda espada permaneció perdida, un objeto de búsqueda obsesiva para el emperador Leon Caballan. Para asegurar aquella arma esquiva y cumplir su ambición primordial, el emperador había pagado en otro tiempo una inmensa suma de oro para reclutar la ayuda de un destacamento especial encargado de localizar la espada desaparecida. Expandió la búsqueda sin descanso por toda la extensión del continente, enviando informantes y escudriñando archivos olvidados, pero a pesar de sus esfuerzos exhaustivos, el codiciado arma permanecía exasperantemente fuera de su alcance. Justo cuando casi había abandonado toda esperanza, la espada perdida fue finalmente descubierta, y ahora Jan se encontraba en la armería del norte, contemplando la misma hoja que ni siquiera el fundador había logrado localizar, cuyo lugar de reposo había permanecido oculto durante generaciones. Ni en sus imaginaciones más descabelladas habría creído Jan que la espada de dragón Aelon pudiera estar almacenada tan sin ceremonia en un rincón silencioso de una armería en los territorios del norte, como si no fuera más que una reliquia común. De los recuerdos grabados profundamente en su vida anterior, Jan recordaba demasiado bien a Aelon, la contraparte mayor de la espada del emperador Leon Caballan, el arma misma que una vez atravesó su propio cuerpo en un choque fatal. Era una obra maestra de acero frío, con una empuñadura exquisitamente elaborada con intrincados grabados, y su hoja carmesí brillando tenuemente como si estuviera manchada para siempre con la sangre del dragón del que fue forjada. Al contemplar el tesoro largamente buscado ante él, una sutil sonrisa se curvó en los labios de Jan, pues ya no albergaba la más mínima duda de que aquella hoja era en verdad la legendaria Aelon. Ni siquiera el propio emperador Leon Caballan había logrado derrotar verdaderamente a Jan en espíritu, y ahora el guerrero se encontraba ante el arma majestuosa, un deseo irresistible despertando en su interior de extender la mano y reclamarla. El conquistador de innumerables monstruos en lejanas cordilleras montañosas contempló la espada abandonada apoyada contra la pared de la armería, asombrado de que un artefacto tan invaluable permaneciera descuidado y sin reclamar. Jan se encontró incapaz de apartar la mirada de la extraordinaria hoja, maravillándose ante la improbable fortuna que lo había conducido hasta allí. Ante él yacía una de las espadas gemelas forjadas por el cazador de dragones, la legendaria hoja dracónica Aelon, susurrada en relatos épicos y temida en antiguos campos de batalla. Una leve sonrisa persistía mientras Jan examinaba el arma con escrutinio reverente, absolutamente seguro de que contemplaba al hermano mayor de la propia espada del emperador. De pronto, una resonancia desconocida resonó en la silenciosa cámara, aunque estaba solo entre los estantes de acero, los ojos de Jan se abrieron al percibir que el sonido parecía emanar de la propia hoja. Al principio confundido, pronto comprendió con un escalofrío que la extraña vibración no era mera imaginación, era la voz de la antigua espada, reverberando tenuemente en la quietud. Sin más vacilación, Jan extendió la mano y aferró firmemente la empuñadura, decidido a comprobar la verdad de lo que había percibido. En respuesta, una radiancia sobrenatural estalló desde la hoja, elevándose en un imponente pilar de luz, como si la espada misma protestara su osadía. A través de su zumbido resonante, el arma mágica transmitió un mensaje claro y estremecedor: Jan no tenía derecho legítimo a blandirla. Aunque numerosas hojas llenaban la armería del duque Beowulf, ninguna captaba la atención de Jan como Aelon, pues había venido allí con un propósito singular. Al contacto, Jan notó que el guante negro que cubría su mano había quedado parcialmente chamuscado y rasgado,
como si la hoja lo hubiera rechazado con fuerza tangible. Un destello de ira cruzó su rostro al examinar el guante dañado, incapaz de comprender por qué Aelon se atrevía a rechazarlo. Apretando los dientes, Jan murmuró por lo bajo, maldiciendo al arma fría como un trozo obstinado de chatarra por atreverse a desafiarlo. Ahora estaba absolutamente seguro de que lo que había oído al sujetar la empuñadura había sido una voz, clara, deliberada y llena de desdén. La idea de ser considerado indigno por un objeto inanimado lo hirió profundamente, dejando al joven guerrero tanto frustrado como inquieto. En ese momento, Momón se materializó junto a Jan, su presencia silenciosa pero inquisitiva, mientras estudiaba el extraño espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Incluso Momón admitió que no había anticipado tal arrogancia por parte de una espada, comentando con sorpresa que Aelon parecía poseer voluntad propia. Algunas armas legendarias, explicó pensativamente, llevaban fragmentos de divinidad en su interior, eligiendo a sus amos según criterios inescrutables más allá del control mortal. Con una leve sonrisa burlona, Momón informó a Jan que en este asunto el resultado dependía enteramente de su propia fuerza y determinación. Añadió con ligereza que quizá Jan simplemente aún no estaba a la altura de Aelon, riéndose de su expresión, mientras el caballero, herido pero resuelto, declaraba que desenvainaría la espada de todos modos. La frustración hervía dentro de Jan mientras resolvía que si la hoja realmente lo consideraba indigno, preferiría romperla antes que aceptar tal humillación. Su mirada volvió a posarse sobre el guante chamuscado, evidencia silenciosa de la desafío de Aelon y del persistente escozor del rechazo. Canalizando energía oscura por sus venas, Jan transformó su mano en una monstruosa garra envuelta en sombras antes de aferrar nuevamente la empuñadura de Aelon con determinación inquebrantable. Al instante, una luz cegadora inundó la armería, y la espada rebelde intensificó su resistencia, su resplandor fulgurando como si negara a Jan de manera absoluta. Sin embargo, Jan se negó a soltarla, su furia y orgullo anclándolo mientras resistía el violento rechazo del arma. En medio de la tormenta de brillo, apretó aún más su agarre y se proclamó el legítimo portador, su voz inquebrantable pese a la luz abrasadora. Ahora el obstinado guerrero no deseaba nada más que Aelon cesara su rechazo y lo reconociera como su nuevo amo. Mientras esta feroz lucha se desarrollaba en la armería, la noche envolvía gradualmente el inmenso castillo del duque Beowulf en un manto de sombras. El estandarte de la familia Beowulf ondeaba con orgullo en el viento helado, y dentro de uno de los grandes salones, soldados vestidos con uniformes formales permanecían alineados en formación disciplinada. Sosteniendo su espada pensativamente, Lorena Beowulf se preguntaba si era la misma hoja que había blandido en una batalla real, mientras un visiblemente ansioso Hans Marine le suplicaba que reconsiderara sus intenciones. Lorena se dirigió a sus caballeros reunidos con claridad autoritaria, instándolos a enfrentar a los bárbaros como siempre lo habían hecho, recordándoles que defender su tierra era su deber permanente. Pero esta vez no podía haber margen de error, pues hoy Lorena Beowulf cabalgaría junto a sus caballeros, una decisión que perturbó profundamente a Hans Marine. Persistiendo en sus ruegos, el leal mayordomo le imploró que esperara el regreso del duque Beowulf, pero la determinación de Lorena permaneció inquebrantable. Con ojos acerados, declaró que si él creía que ella era incapaz de cumplir siquiera con su deber básico, entonces no necesitaba permanecer ante ella. Cuando le recordaron que el objetivo era simplemente capturar a 10 bárbaros, una tarea que ella consideraba más sencilla que enfrentarse a un antiguo lich, Hans le advirtió que no subestimara el peligro. Entre los bárbaros, sus estandartes simbolizaban espíritus ancestrales, reliquias sagradas que defenderían hasta la muerte sin vacilar. Hans Merringer se desesperó al ver que su joven señora parecía no querer escuchar verdaderamente la gravedad de sus advertencias. Volviéndose hacia los compañeros de Lorena, Hans insistió en que la protegieran a toda costa. Cheryl aceptó de inmediato, aunque Cruelwatch se irritó ante la insinuación. Cheryl expresó su gratitud por las prendas cálidas que Hans les había proporcionado, sin las cuales podrían haberse congelado, lo que llevó a Lorena a elogiar su atención, un cumplido que visiblemente lo complació. Cuando Hans notó el uniforme que llevaba Lorena, ella explicó con calma que esta misión marcaba su primera asignación oficial como miembro de la unidad especial.
Cuando Lorena comenzó a mencionar a otro miembro vital de su misión en el norte, fue interrumpida por la llegada de Jan, con aspecto chamuscado y desaliñado, disculpándose porque una complicación inesperada lo había retrasado. Habiéndose perdido la comida del mediodía, el estado maltrecho de Jan sorprendió a los demás. Cruoldwat se rió abiertamente de su condición, solo para quedar abruptamente silenciado cuando Jan le asestó un golpe directo en la nariz. Momón recordó con frialdad a Jan sus anteriores afirmaciones de bondad, aunque comentó que parecía sucio e insolente. Irritado, Jan le exigió con brusquedad que guardara silencio. Momón sugirió con indiferencia juguetona que Jan abandonara la obstinada hoja, comentando que tales armas temperamentales rara vez eran populares, pero Jan respondió con calma que poseía más que suficiente tiempo para llevar este enfrentamiento hasta el final. A Elon, la carmesí hoja de dragón y contraparte mayor de la espada del emperador León Caballan, se había negado a reconocer a Jan, obligándolo a vacilar en lugar de desenvainarla de inmediato, aunque el asunto distaba mucho de estar resuelto. Sin previo aviso, Lorena Beowulf se incorporó a su intercambio, decidida a aclarar un posible malentendido, y su repentina intervención tomó a Jan por sorpresa. Como esta marcaba su primera misión oficial, Lorena vestía un atuendo más ligero y flexible, poco adecuado para la helada del norte, aunque podía ponerse fácilmente un abrigo más pesado. Aún así, su prioridad inmediata era disipar cualquier confusión. Jan la miró con visible desconcierto, sin saber qué malinterpretación temía ni cómo se relacionaba con la obstinada espada de dragón. Lady Lorena mantuvo la mirada fija en Jan, escuchando atentamente mientras él se preparaba para hablar, su expresión serena pero alerta. Cuando Jan inesperadamente elogió su figura en un intento de ligereza, Lorena solo pudo mirarlo con asombro incrédulo, momentáneamente sin palabras. Molesta por su comentario fuera de lugar, se volvió con digna determinación y ordenó a los soldados de la finca que se prepararan para la inminente campaña. Momentos después, resonaron órdenes para abrir las enormes puertas de la fortaleza, cuyos goznes de hierro gimieron mientras una formación de caballeros acorazados avanzaba hacia el frente bárbaro. Dirigiéndose a sus guerreros con convicción inquebrantable, Lorena Beowulf los instó a luchar sin igual, declarando que ella misma cabalgaría a su lado hacia la batalla. De pie cerca de la señora del castillo, Cruoldwat observó el fervor con diversión apenas disimulada, desestimando en privado la conmoción como excesiva por un puñado de bárbaros. Jan lanzó una mirada de soslayo a Cruoldwat, reflexionando que tal despreocupación era típica de aristócratas nacidos en la capital que nunca habían enfrentado realmente la amenaza del norte. Durante generaciones, la firme defensa de la familia Beowulf había protegido al imperio de estas tribus fronterizas, aunque los acontecimientos recientes habían alterado el equilibrio. Bajo jefes capaces y unificadores, los dispersos clanes bárbaros habían forjado un formidable reino cuyo poder creciente amenazaba ahora la estabilidad imperial. Pronto, el propio rey bárbaro aparecería en el campo de batalla, asegurando que todos los que se alzaran ante él aprendieran el precio de la rebeldía. Era aclamado como el hombre más fuerte con vida, y su nombre, pronunciado con asombro y temor, era Vili. Este reino del norte, nacido de la unión de clanes guerreros antaño enfrentados, había crecido lo suficiente como para desafiar incluso al imperio Caballan. Vili, contado entre los 5 guerreros supremos que ponían en peligro la supremacía del imperio, encarnaba una fuerza física inigualable. No había técnica de combate fuera de su alcance, su imponente físico le permitía ejecutar hazañas de fuerza que desafiaban los límites convencionales. Sin embargo, más allá de la fuerza bruta, un rasgo mucho más inquietante lo distinguía e infundía temor incluso en veteranos curtidos. Con una sola mirada, Vili podía discernir las habilidades y debilidades de un oponente, convirtiéndose en una pesadilla viviente para los caballeros imperiales. Recurriendo a los recuerdos de su vida anterior, Jan sabía con amargura que cada intento registrado de matar a Vili había terminado en fracaso.